Huillaykuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Imana llamasipanikuna kallarik sasikillapi prefectura marca kama yukumanta willaykunata pallashpa tigramunchikmi ima llankaykunata kay kanchisri punchakunapi paktachikushkakunata riqsichinkapak alli shamushkata charipankichik. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca kama yukumanta asfaltado ñan llankaykunata paktachishpa katikushkakunami Leonardo Moscoso manta kallarishpa la yecha yana kama ñami ña 72% llankhaykuna paktakushka nishpami rimarka masi fiscalizador Santiago Sinchiguano ayllukunaka nirkami ña moskuykuna rikurishpa katikpika ashka kushikurishka kanchik nirkakunami. Para nosotros es una obra, una mega obra del Consejo Provincial, porque nosotros muchos años hemos vivido pidiendo que se nos dé esta obra, pero siempre nos han ofrecido, pero nunca nos han cumplido. Esta vez el doctor Jorge Guamán nos llevó a la Merced y él nos prometió que él iba a hacer todo lo posible, y para nosotros es una gran satisfacción saber que esta obra se está haciendo, se está cumpliendo. Y la verdad nosotros estábamos inseguros que esta obra se iba a realizar, pero que no es beneficio solamente para nosotros, porque como ustedes conocen, tenemos aquí en nuestro barrio el santuario de Niñito Dicinche, y al menos en diciembre en las fiestas es muy transitado, viene mucha gente, muchos turistas, y al ver a este barrio era como venir a como dicen, un pueblo incierto, desierto, que éramos abandonados prácticamente, pero hoy con esta obra decirle un Dios le pague y decirle que Diosito le bendiga, y el niñito a sí mismo le va a proteger, a bendecir por estas obras que está haciendo en beneficio de todos los cotopaxenses. Kasna ñami ña 15 kilómetros ñan llankhaykuna paktakushkakuna shamuk punchakuna achikuna tapas churashpami sakinkakuna kasna yanapaykunawanka ayllukunapas kuskakunapi murukunapi hawalla paktachinkakuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Yalishka sábado 28 de octubre puncha Zumbawa Kitillipi marcapak pushak masi Jorge Guamán asfaltado ñan llankaykunata paktachinkapak Zumbawa, Paso Bullo, Quilapungo, Quilotoa, Chayanakama, Paktachinkapak pangakunapi aspirkakunami, ayllukunapas ashka kushikurishka kanchik nirkakunami. Agradecinchi kaypi sayashka país shamushkamanta y kaypi hasta un compromiso ya claramente ricorrijo wawki panikuna. Chasna trabajachu monaskanchi. No sé, wañuga puchu uyani imachari kuno kaypi kayman comunidad. Kasna trabaja pequeño con chungunas a mí, lucha, contento de wawki panikuna. Masi Jorge Guamán, $223,000 pangakunata churakushkanchi kay 12 kilómetros ñan llankaykunata paktachinkapak nishpamiri marca. Ahora sí vamos a tener carretera desde Campamento, Quilotoa, Chuchilán, Sichos, de primera vamos a tener compañeras y compañeros. Por fin logramos, por fin vamos a hacer. Así que cabe nashamos ellos en convenio, posiblemente obra de Rashayal. Con quien contrató mi quiere con él. Sin acá, traiga los papeles, señor secretario, firmamos, Gentilo Ñarpulpe, contratistas Rexingichi. Masiera Ulcha Luisa Rexichirkami ima llankaykunata paktachispa sakinakunata, shinallata gima pachamanta yanapanakunata. Señor prefecto, le voy a informar un poco del trabajo que se va a ejecutar. Es un mantenimiento y señalización de la vía Zumbawa-Quilotoa. El monto referencial es de $204,758. El plazo establecido es de 45 días. Los trabajos se desempeñarán a partir del día lunes, progresivamente. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Shinallata Prefectura marca Ucumanta Salcedo Quitipipas 15 kilómetros asfaltado ñan llankaykunata paktachikushkami San Marcos Manta Callarishpa Surillal Tungurawa marca Chayanakamami paktachinkakuna. Masi Juan Peñarrera, director de Obras Públicas Rexichirkami ima llankaykunata ñakay punchakunapi paktachikushkakunata. Proyectado el pavimentar esta vía de San Marcos hasta el Surillal, son aproximadamente 3 kilómetros. Para esto ha sido necesario ensanchar en ciertas partes la vía, ha sido necesario colocar las cajoneras que nosotros llamamos a los costados para lograr el ancho necesario, y se piensa hacer una inversión de alrededor de $500,000 en el asfaltado de la vía. Para esto es necesario y ha sido necesario que hagamos trabajos previos como son los que estamos haciendo ahorita, que en coordinación con el municipio, que además de los ensanches también colocar una capa de base, es decir, colocar la estructura de la vía.
Kay maquinaria hillaikunawanmi paktachikushkanchik marca ukumanta kay llankaykunapi $800,000 pankakunatami churakushka nishpami marca. Bueno, normalmente acá estamos con un grupo de volquetas, rodillo, tanquero, motoniveladora. Ahora por vísperas de este feriado, que no pudimos salir de jornada a las partes lejanas de la provincia, porque, como indico, por el feriado, hemos logrado poner como 12 volquetas acá. Ahora el equipo está sumamente grande y queremos aprovechar estos días para terminar los trabajos previos que estamos haciendo. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Salcedo Kitipi, Marcapac Pushak Masi Jorge Guamangri Cubrirkami Embaulamiento Llankaykunata 5.167 metros kunatami charishka kashka yanapaykunaka. Marca Ukumanta $324,000 kushkikunatami churakushka. Ayllukunapas nirkakunami maysumak llankaykan. Manakas na llankayta paktachikpika tawka llakikunapas tiyaskakunami nishpamiri markakuna. Claro que sí, justamente como siempre, como chofer a lo menos uno que labora aquí mismo, siempre ha habido un peligro y se ha visto ahí tantos accidentes que ha habido en la vía, compañero. Chinallatak nirkami manakas na yakuta tapachispas akikpika ashka contaminación kunapas tiyashkami. Kunanka maysumagmi sakirikushka, turismo yanapaykunapipas sumagmi rikurishpa katinka nirkakunami. Con esto se ganó un poquito más el barrio de aquí, que es la Tebaida, totalmente, porque era muy feo mismo. El medio ambiente mismo era algo feo para que la gente turística que vienen de otras provincias vienen a visitar Salcedo, era algo feo que pasen por aquí por la avenida. Kayakularka kunapika pacta chikushkami, embaulamiento, bordillos y conformación de partere avenida Gonzalo Jiménez Rivas Yankunapi, Shukpatza Guiyaji Puncha Kunapi Ñamiña Ayukunapak Makipi Chaskichispa Sakinkakuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Kunan pachakuna yakuchakirishpa katikushka kunami pachamamapi, chaymanta pushak masikunapas wangurishpa katikushka kunami yakuta tarpushpa katinamanta rimaspa katingapak. Yalishka viernes 27 de octubre puncha con Vijín Ayuyaktapi wangurishpa rimarka kunami mancomunidad de corredor biológico Mantapas. Chinazatak Masi Humberto Chulango wanguringapa kanchik nishpame rimarka. Compañero Jorge, que está hoy día con varias provincias trabajando, y ojalá podamos, nosotros desde Senagua, con Ministerio de Ambiente que está acá, ojalá podamos trabajar por lo menos aquí, en la Sierra Central, compañeros, por lo menos unos 3 o 4 zonas de reserva hídrica, compañeros, para proteger nuestras fuentes de agua. Por eso, compañero Humberto, hemos conversado, vamos a coger padrinos para que esto desarrolle adecuadamente. Aquí, en la primera experiencia sería aquí en la Sierra del Ecuador. 12 provincias unidos, sembrar el agua, garantizar el agua de aquí a 200, 300 años. Nosotros ya no vamos a estar. Pero yo creo que hay que garantizar ese derecho a la otra generación. Hay que dejar, compañeros, plegados. Masi prefecto Jorge Guamán Coronel Casnameri Maspa Katirka, Chunkaishka Chiri Suyo Pushak Masikuna Wangurishpa, Kaikipa Pakchi Proyecto Kunapi Katingapa Grimarikushkanchik, Shukpatza Guaranka Watakunata Yakuta Charingapak Nirkami. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Es difícil creer que en pleno centro de la ciudad se observe la destrucción de los canales de riego para la creación de acometidas para aguas servidas. Ver que la gente aún arroja la basura en las quebradas, basura que va a parar directo a los canales de riego, quedándose en las rejillas y acumulándose de tal manera que llega a provocar desbordamientos y un exceso de contaminación. Los canales fueron creados con el objetivo de llevar el líquido vital a más comunidades y promover el trabajo en el campo e incentivar la producción cotopaxense. El cuidado de los canales no es trabajo de uno, es trabajo de todos. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Kama Yukumanta Kaikama Yami Willaikonata Pazas Parexichiskanchik Samukanchis Ritutakama. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.